Aquí estamos con Julio Nieto, un habitual colaborador que dentro de poco se nos va, es una lástima. No va a estar por un tiempo, vaya, quizá, no sé, por un tiempo prolongado, no lo sabemos, pero bueno, va a estar en Viena. Hasta que lo deporten. Sí, no en el PAN de Viena, en Viena, el país. En la ciudad de Viena, en Austria. Bueno, Julito, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Tilio, buen día, Jesús, y a mi amigo ahí, el negro. Diego Alejandro. Diego Alejandro. Yo le digo el negro, ya sabe. No, Diego Alejandro, nosotros el nombre artístico de él es Diego Alejandro. Che, escúchame, así que te vas nomás ¿estás en Austria cuándo? La semana próxima. Bien, ¿vas a estar en Viena? Primero en Madrid, después en Viena y... Bueno, pero en Madrid, escala. ¿O no? Un solo día. Quiero conocer el Museo del Prado y después Viena, conocer bien la ciudad. Y después te vas a Viena. Y después a Polonia. Y después Polonia, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sabes qué cantidad de tiempo vas a estar afuera. Un año ponemos. Ah, ¿un año? Pero bueno, después lo demás es... Bueno, vamos. Impredecible. Está todo cerquita ahí, ¿no? Para correr y dar vueltas. Es como pasar de provincia a provincia acá. Así, justamente tengo dos de mis mejores amigos de acá de Villa María, mirá, que conozco hace 3 años. Se fueron los dos, también están en Europa, mirá. Ah, no, sí. Muy lindo. La otra vez me cuentan que es como irte de aquí a, no sé, a Belleville, ponele o... Totalmente. O sea que hicieron, sabe, a ver en Facebook, Instagram, una comparativa del mapa nuestro con Europa. Ya lo vi. Mirá, mucho más chico. Sí, Europa que lo que es Argentina, para que tomemos noción lo grande que es nuestra extensión geográfica. Territorial. Claro. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a esperar contactos tuyos. Seguro. Te vamos a llamar para que nos cuentes. Creo que no pasan tantas cosas como acá, seguido. No, pero es lindo tener un contacto. Un circo. Pero está bueno. Esto es Argentina, no lo entendería. No, pero está bueno tener un contacto en el exterior siempre, ¿no? ¿Te das cuenta? Bueno, a ver, ¿de qué podemos hablar? De la crisis, pero no la crisis actual. Uh-huh. Según tu opinión, vos que sos analista, que tenés mucha lectura y conocés mucho de la historia argentina, políticamente hablando, digo, ¿no? Para vos, ¿cuándo comienza realmente la crisis en la República Argentina? ¿En qué momento vos ves que comienza una crisis y que se desencadena en todo en este tole económico, este desmadre económico que tenemos hoy y que vivimos de manera tan intensa? Mirá, Tilio, vos mencionás una palabra y yo te voy a agregar otra. Bien. Vos sabés que en economía se diferencia lo que es la crisis de la decadencia. Bien. Creo que nuestro país crisis ha tenido desde el inicio, vamos a poner una fecha, 1810. Uh-huh. En adelante vos tenés prácticamente crisis sistémicas, más o menos cada 2 años. En el siglo pasado era muy habitual y después en el siglo XIX, bueno, era otro tipo de crisis. Que era el 1800. El gran problema, me parece que apunta a tu pregunta, es cuándo inicia la decadencia en Argentina, porque vos tenés varios... Crisis es una historia, entonces decadencia. Yo crisis lo enfoco más a las crisis financieras, económicas que hemos tenido básicamente en el siglo XX. Sí. O sistémicamente. Claro, y sobre todo en una fecha que para mí económicamente nuestro país tiene un punto de inflexión en los últimos 50 años. Uh-huh. Y después lo que es decadencia, yo creo que tiene que ver con una cuestión ya de valores, un tema más cultural, un tema más educacional, de lo que tiene que ver con ese gran país que fue la Argentina en el siglo XIX, también en el siglo XX, más o menos hasta mediados de la década del 60, donde vos tenías premios Nobel, donde vos tenías descubrimientos que no eran propios de nuestro país y hoy prácticamente inexistentes, donde tenía un país donde llamaba a la inmigración extranjera y básicamente se podía vivir y no tenía los problemas que tenía hoy, por ejemplo, en seguridad, en educación, en justicia, alimentación, en todo. Medicina. Entonces yo creo que la crisis, hablando en términos económicos, yo pongo siempre como fecha el inicio de la última dictadura. Ahí empiezan grandes problemas que no conocíamos anteriormente. Pobreza es uno, deuda es otro, después lo que tiene que ver con inflación es otro, y bueno... Detenete un segundito ahí porque se me ocurrió hacer una pregunta ahora entre medio. Está en connivencia con lo que estás mencionando. ¿Vos tenés noción de cuándo se le pidió por primera vez dinero al Fondo Monetario? ¿Quién fue el primer gobierno que le pide guita al fondo? Frondizi. Vos sabés que yo lo tenía en mente eso y no me quería jugar. Sí, Frondizi fue el primero que solicitó un préstamo. O sea, el fondo es como creo que en la columna anterior habíamos mencionado, tiene su origen post Bretton Woods, o sea,
año 45-47, y nuestro país no se había asociado. Ahí nace lo que es el peronismo, y después, a fines de los 50, hay como una obligatoriedad de que cada país ponga un miembro como embajadas dentro de lo que es el fondo, como tiene el Banco Mundial. Yo siempre defino el fondo como una cooperativa de países. Bien. Entonces, la primera deuda se da durante la gestión de Frondizi, y es un traspié que da Frigerio con Alzogaray. Y después de ahí, obviamente, tuviste con Onganía, con dictadura, y sobre todo los últimos años de la democracia a la fecha, que es algo que no nos podemos desprender. Ya está contestado. Bueno, ahora vamos a la decadencia. Golpe de Estado de allí para acá. Sí, totalmente. Allí comienza la decadencia. Yo creo que empieza crisis y decadencia en conjunto, sistemático. Okay. Todos los indicadores que vos tenés macroeconómicamente hablando, en mi opinión, creo que inicia en la década del 70. Sobre todo con la última dictadura, que obviamente uno condena lo que fue la desaparición de personas, bueno, todo lo que conocemos, pero se deja de lado la cuestión económica. Y un problema que tiene consecuencias hasta el día de hoy, se podría decir. Sí. A ver, vos, para que tengas una idea, la macroeconomía nace en los años 30, y mediciones como la que conocemos hoy de pobreza, desempleo, se empieza a conocer más o menos en los años 60, y los números, dentro de todo, eran bastante razonables. Había otro tipo de problema, había inestabilidad institucional. Vos tenías, imagínate que de la década del 30, del golpe del 6 de septiembre de 1930 a 1976, tuviste prácticamente 50 años, medio siglo 46 años. Gobiernos militares democráticos, o sea, del 30 siglo. al 76. Claro. No, del 30 al 83. Del 30 al 83. O sea, tuviste medio siglo de inestabilidad institucional, pero los números de lo que es pobreza, indigencia, se mantuvieron dentro de todo estables. El problema es en la última dictadura en adelante, crece la deuda como nunca, crece el desempleo, crece la inseguridad, crece lo que es la desocupación, crecen muchos indicadores negativos que no hemos podido pilotear. Y se suponía que la democracia iba a paliar todas esas cuestiones que fueron un problema en los años 70 y que se incrementó en los 80. Y no. Hubo un paño frío en los 90 por unos años, después tuvimos el 2001, después vino el 2007, después tuvimos la crisis del 2008, tuvimos la crisis... 2001. Sí, pero tuvimos crisis de cambio de gestión con Macri y Cristina, lo mismo con Alberto Fernández y Milei, y todavía seguimos debatiendo los mismos problemas económicos de los cuales no podemos subsanar. Y yo digo, ¿vos crees que esta condición de Argentina de estar siempre en el medio de la decadencia, siempre peleando por los mismos o con los mismos obstáculos, que están emparentados? Yo siempre pienso, ¿no? Perdón si no piensan como yo o estoy equivocado. Yo creo que todo esto, de alguna manera, en alguna parte del problema, están asociados con las malas gestiones y con las malas voluntades de algunos funcionarios o un grupo de funcionarios, porque hay mucha gente que se queda con dinero que no le corresponde y que vive como reyes, y tiene un montón de ciudadanos que la gran mayoría, un porcentaje altísimo de ciudadanos argentinos que viven muy mal. Ejemplos, jubilados, empleados de comercio que viven con 3 mangos, y tipos que son muy ricos y que se han empoderado, en las huestes del gobierno. Para mí, el Estado que tenemos es elefantiásico, yo lo dije siempre, no concibo de que tengamos un Estado tan grande. Entonces, la pregunta es, ¿esto irá a durar para siempre? ¿Tendremos que acostumbrarnos los argentinos a vivir siempre con esta endemia económica que tenemos? ¿Cómo? Y además, ni te quiero preguntar cómo podemos salir, porque la respuesta que es improbable, es utópica. ¿Cómo lo ves vos a todo esto? Mirá, vos ahí mencionás un tema que va de la mano de lo que yo te venía diciendo anteriormente. Todo ese incremento de lo que es inflación, pobreza, desempleo, se da precisamente en esos años. Lo que me parece que se vio el Estado en los últimos 40 años, del 83 a la fecha, como una manera como un salvavidas, digamos. Mucha gente tomó el Estado para hacer negocios y se ve como salida en movilidad social al Estado. El aumento del empleo público y de la presencia del Estado en la vida de la gente aumentó significativamente en ese tiempo, del 83 a hoy. O sea, vos vas haciendo ajustes en distintas áreas. Yo creo en el Estado presente en cuanto a cuestiones mínimas, pero como decís, hay un exceso de Estado que ha demostrado
la ineficiencia de ese Estado tan presente como lo hemos tenido en los últimos 20 años. O sea, ¿cómo te explicas que un Estado que se supone, como vos ves muchos eslogan políticos, estuvo tan presente en la década ganada y tener los números de pobreza, indigencia que vamos conociendo y que todavía siguen estancados? Porque hay un número estacional, por ejemplo, el 30% de pobres. Hace del 83 que tenemos eso. El 10% de desempleo, los jubilados que hoy son, digamos, el sector más postergado y más dañado. Entonces, hay una asignatura pendiente que la democracia no supo resolver y me parece que todavía la dirigencia no está a la altura. La gente tampoco contribuye, pero la dirigencia política, al fin y al cabo, es la que tiene digamos, el timón para el sartén por el mango. Claro. Pero, y te pregunto algo muy básico, muy elemental, y si se quiere una pregunta doméstica, pero hay mucha gente que se lo pregunta, y hace años que se lo pregunta, y nadie le puede responder. Yo no sé si porque no hay una respuesta correcta, porque no encuentran una respuesta coherente para darles, o porque simplemente miran para otro lado. La pregunta es, por ejemplo, desde el golpe de Estado, desde el último golpe de Estado, ¿sí? Con Videla, Macera y Agosti, en adelante, hasta nuestros días. La pregunta puntualmente sobre el tema de los jubilados. ¿Vos creés que todo el dinero que insume mantener un Estado tan enorme, me gusta utilizar esta palabra porque lo define, es muy abarcativa, este estado elefantiásico que tenemos, que siempre tuvimos, con tipos que toda la vida vivieron de la política, mamaron de la teta del Estado, sacan guita del erario público, el laburante y el más sometido siempre tiene que estar pagando 180, 176, no sé cuántos impuestos son por año. Toda esa gente, todo ese dinero que no le llega al pueblo, al sometido, vamos al jubilado puntualmente, ¿puede que el Estado que chupa tanta guita, le esté restando a estos sectores endémicos, a estos sectores pobres? Hoy un jubilado no es pobre, es indigente directamente. Totalmente. Entonces me pregunto, si hay tanta plata para mantener un Estado, esta gente que gana 300.000 pesos por mes, parte de lo que deberían ganar y que no ganan desde hace años, ¿no está allí? Por ejemplo, entre otros obstáculos que hay para que ellos perciban lo que realmente tienen que percibir. ¿El Estado no tiene que ver en eso? Totalmente, y más hoy con el tema de los jubilados, pero hace muchos años, vos fijate... No digo que sea de hoy, ¿eh? Vos mencionaste un tema que es jubilatorio. Las cajas previsionales, acá hay una confusión, hasta el propio Perón estaba en contra de la estatización de las jubilaciones. Hay un video del año 73, está disponible en YouTube, donde se opone totalmente a esa nacionalización de las cajas previsionales. La estatización. Claro, porque, a ver, vos cuando haces liquidación de sueldo y haberes y a todos los meses le traes un porcentaje del sueldo a un trabajador en blanco, es para su salida, digamos, para pasivo en un futuro, que en este caso son 65, 60 años. Es el objetivo, era el objetivo. Y va a una caja que hoy, como el sistema nacionalizado es un sistema solidario, se supone que esa caja se va a repartir para todos, incluso para aquellos que nunca contribuyeron. Ahí está la injusticia. ¿Cuándo nace esto? En los años 70. Onganía le da a los gremios tres cosas: PAMI, jubilación estatal y obviamente lo que son las contribuciones patronales de los sindicatos. Onganía. O sea, el gobierno... Así comienza. Ahí comienza. Perón lo elimina, después queda un poco en stand-by, vuelve, en algunos puntos en los años 80, en los 90 se crea lo que son, entre comillas, hablando de las jubilaciones privadas, que no fueron tan privadas con las FJP, que se manejaron muy mal. Se confisca en el 2008, y en el 2008 esa caja de las FJP, que supuestamente iban a ese fondo de garantía de sustentabilidad, se patinó en el fútbol para todos, porque no olvides que en el año 2008 se cae la 125 y al no poder tener dinero del campo, se va contra la caja de las jubilaciones. Estaba Amado Boudou en ANSES y estaba Massa como jefe de gabinete. O sea, la gente se olvida de esa confiscación monstruosa que fue el año 2008, que ojalá hubiese sido... ¿Repetí quiénes estaban? ¿Al frente del PAMI quién estaba? Estaba Amado Boudou y estaba Massa como jefe de gabinete y más del gobierno de Cristina Kirchner. ¿Y cómo puede ser, por ejemplo, que un tipo que ha sido justamente uno de los motores de este desastre o de estas desavenencias,
hoy se siente en una tribuna frente a, no sé, a sus adeptos, seguidores, al núcleo duro de los kirchneristas y demás, y hable con un Piné, una altura moral tan despampanante, no tan con un desparpajo absoluto, pero vos viste, dándole indicaciones a cómo tienen que seguir. Compañeros, nosotros tenemos que, no estoy echándole la culpa exclusivamente a Massa ni a nadie, pero digo, cuando vos has tenido, digamos, una participación en un gobierno X, en un espacio X, y has dejado muchísimas cosas, dejas mucho que desear, te has comportado mal, has estado frente a un organismo como el que mencionás, y lo has destruido, otro tanto vudú, y por no nombrar un montón de tipos que han estado en cargo de esa naturaleza, que también han hecho mierda todo. Yo digo, ¿cómo te paras después frente al pueblo para dar clases de moral? ¿Cómo haces para hacer? Recordemos que justo a Vudú también se le quitaron las jubilaciones de privilegio que tenía por toda otra injusticia ilícita. Otra injusticia total. ¿Injusticia qué? La jubilación de privilegio. Yo creo que me estaba diciendo lleva el nombre. Mira, me gusta que haya tocado ese tema porque me tocó escribir una nota en Centro. Sí. ¿Vos estás a favor de la jubilación de privilegio? No, yo estoy en contra. Bien. Precisamente escribí una nota sobre el origen y que llevó el nombre hasta 1983 de un hombre que la rechazó la jubilación, como fue don Elpidio González. Ese fue un capo. Un tipo que murió lustrando botas. Y vendiendo anilina en la Plaza Miserere. Exactamente. Sí, señor. Entonces, yo conozco la historia. Llevaba, obviamente, el nombre de la jubilación de privilegio que se dan a posteriori cuando él es vicepresidente de Alvear. Repetí el nombre de esa persona. Elpidio González, vicepresidente de Alvear. Mirá si nosotros hubiéramos tenido 50 Elpidio González en el gobierno, en los últimos gobiernos. Argentina sería otra cosa. No, totalmente. Claro, como decía ahí, un tema cultural, digamos. Ese es un héroe, ese es un patriota, Elpidio González, ¿te das cuenta? Ese es un patriota. Y si quieren que me meta en un partido, me voy a meter en el Partido Radical. Sabatini era un patriota. Toda la gente que no le robó al Estado es patriota. Se llame como se llame y sea del espacio político que sea. A mí no me importa el espacio político. Totalmente. A mí me importa la persona. Si yo tengo un funcionario honesto, sea peronista, radical, sea intransigente, sea de izquierda, no me importa, pero me importa que sea un buen funcionario. Totalmente, bueno, esos casos son... Y que no afanen. Mirá, Tilio, te nombro otro caso. Domingo Faustino Sarmiento, cuando culmina la presidencia, se tiene que ir a la casa de su hija Faustina porque no tenía dónde vivir. No tenía dónde vivir. Yo les pido, hoy no hay, no está la réplica donde murió en Asunción, pero hay fotos de época en la casa donde murió un presidente que fue quizá uno de los más influyentes del siglo XIX, con todas las matices y las cosas que uno le puede cuestionar, pero morían pobres. O sea, el Elpidio González otro, no nos vayamos tan lejos. Arturo Humberto Ilía fue un hombre que murió, prácticamente tuvo que vender el auto para operar a su mujer. O sea, las declaraciones juradas son que no se puede creer. O sea, declaró un traje nada más. O sea, lamentablemente esos dirigentes que eran de otra época y hoy se los reivindica mucho, pero no son ejemplo para los políticos. Ese es el oro que tenemos en la Argentina, ese tipo de funcionarios. Por eso la Argentina también está como está, porque hay muchos crápulas que se han robado el país. ¿Le puedo agregar algo que me mandó? ¿Se han afanado el país? Sí, a ver, con el tema de Alfonsín. Sí, del doctor Alfonsín, sí. Dijo, en la Argentina hay hambre, no porque falten alimentos. Sí, ya sé. Como en otros países, sino porque sobra inmoralidad. Sobre inmoralidad, por supuesto. Pero yo siempre doy el ejemplo de Elpidio González, del doctor Ilia, de Sabatini, de Sarmiento, gente que realmente la tenía, pero no reclara, o sea, estaba en el espíritu, yo digo, estaba en la matriz de ellos, ser honestos. Eran patriotas, vos dijiste una palabra. Eran patriotas. Eso es patriotismo también. Eso es patriotismo, ¿te das cuenta? Lo demás es todo para el pereginaje. Bueno, cómo murió Belgrano también. Belgrano también, su reloj, pobre, ¿te das cuenta? O sea, el médico. Ahí tenés o sea, ese amor por la patria. Claro. Hoy se bajan las vestiduras hablando de la patria. Gobierno popular y nacional, son todas macanas. A ver, los patriotas mueren pobres. Entraron adinerados para hacer política, tenías que tener dinero en ese momento. Dejaban todo. El caso de Alvear es impresionante, Atilio. Cuando muere, esto lo cuenta Félix Luna en Noticias, el presidente ciego. Cuando muere Alvear era uno de los hombres más poderosos de América. Dona todos los partidos. Federico Tomás, ¿no? No, Marcelo T. de Alvear. Marcelo T. El que fue presidente. Marcelo Torcuato. Cuando muere, dona todas sus propiedades a la Unión Cívica Radical.
todos los partidos políticos de aquel entonces, el Partido Socialista, el Partido Socialista Independiente, el PAN, desaparecieron en los años 30. La Unión Cívica Radical iba camino también a desaparecer. Entonces, a veces la grandeza de esta gente hace que, bueno, obviamente se siga manteniendo. Después hubo muchos casos de gente que obviamente su fortuna, ¿no? Sus patrimonios no estaban sospechados. Pero cuando vos entras en la democracia de 1983 a hoy, y no te hablo de funcionarios nacionales, vengamos a Villa María o a cualquier lado, vos tenés tipos que en 4 años no tenían ni bicicleta y andan en autos de alta gama, y te lo muestran, se ve. Yo creo que eso es también un reflejo de lo que es la decadencia y también la falta de participación que tiene después la gente en la función pública. Hay dos cosas ahí en el medio de lo que estás comentando, y está bueno que lo hayas dicho. Hay gente que en 4 años de tener una bici, inclusive de andar a pie, pasaron a tener un coche de alta gama en 3 años, 4 años. Tipo que jamás habían tenido, por ejemplo, un vehículo, pasaron a tener grandes mansiones, inmuebles, campos, vehículos de alta gama, altos estándares de vida, niveles de vida de ostentación, y eso es lo que además me parece a mí una actitud tan desleal y de tan bajo calibre, el hecho de enriquecerte a costa del pueblo, del laburante que te eligió para que cumpliera una función. Y encima yo después le refriego por la cara lo que tengo. Cuando yo sé perfectamente que el pueblo a mí me votó para una función, yo afano y después voy y te refriego a vos por la cara que me votaste. Mirá, yo ahora tengo todo esto. Y les importa un pito. Yo digo, ¿qué estatura moral tienen para seguir dando indicaciones o para mostrar cierta empatía que realmente no la tienen? Porque son todos unos crápulas. Y además de crápulas, son cínicos. Son todos cínicos. La gran mayoría, un montón de tipos cínicos en el país que han hecho percha el Estado argentino. Y siguen prendidos y comiendo del mismo comedero. Siguen todos iguales. Sí, ven a la política como un trampolín, una movilidad social ascendente. Hoy es el Estado. Bueno, pero tener el sistema productivo quebrado. Y lo más grave, volviendo a la decadencia, Atilio, es que la gente ha naturalizado también esto. Depende. Pero hay gente, mira, hay una frase que una vez decían, entre chorros se entienden, pero los otros no tenemos el gobierno que merecemos, sino lo que nos parecemos. Sí, bueno. A veces mucha gente... ¿Pero a quién votás? Bueno, pero la participación es baja y los que participan terminan votando lo mismo de siempre. Sí. Entonces, vos ahora ves un cambio, no digo cambio en el sentido de que la cosa esté cambiando en el país, pero sí de estilo, de modo. La gente votó un panelista. Este fue un paradigma. Porque quedó como asqueada de esto que estamos mencionando. Y le está dando una oportunidad a alguien que no viene del Estado, no viene haciendo negocios. Es más, un tipo que donaba el sueldo. Entonces, vio en esas actitudes una en este loquito, viste que dicen loquito. Entonces, bueno, déjalo. Tendremos que ver qué pasa en 4 años. Yo creo que las gestiones se evalúan cómo entré, cómo te fuiste. Sí. En ese sentido, el electorado ha sido sabio. Totalmente. Cuando no te gustó, bueno, te cambió. Entonces, y no hay quedado liquidado a nadie. Acá Cristina volvió, los que pensamos que estaban liquidados volvieron en algún momento. No hay que subestimar al electorado, pero también hay que seguir muy atentamente. Yo creo que hoy hay un seguimiento distinto al que estaba antes, porque tenés más visualización, porque están las redes sociales, porque la comunicación hoy se transmite mucho más que antes, no hay monopolio de medios. Entonces, bueno, vos ahí te enterás de todo. Sé que hay fake news, hay de todo, pero te enterás de todo. Entonces, hay una crisis también moral, porque a vos te asombra que hace 20 años vemos una decadencia en lo que acabamos de mencionar y todavía se sigue defendiendo determinadas figuras. Y esto no digo solamente del peronismo, hablo de todos los espacios, que vos no podés entender que siguen ocupando banca. Hay gente que hace 40 años que está ocupando banca. Bueno, no hay alternancia. El problema que hay en la legislatura de Córdoba. Bueno. La cantidad de empleados, hay casi más empleados que la Renault. Claro. Bueno, pero que cobran más incluso que el presidente. Bueno, ¿la alternancia es un problema en el país? Sí, es un problema. Ahora, yo creo que hay un problema muy serio también en la justicia. Sí, también. Pero nadie, lo que decía el negro, nadie es imprescindible. No, pero por eso te digo... Mira, si todo dependiera de un solo tipo, estamos mal. Estamos mal, pero yo digo esto. En otros países, en ningún país del mundo, por lo menos de los más desarrollados de Europa, no pasa esto. A ver, yo te pregunto, ¿qué pasó con Le Pen en Francia? Sí. Bueno, ¿y Le Pen va a volver a ocupar cargo público? No. Ni papá ni hijo.
Bien, cárcel para la mujer esta, creo que le han dado 6 años. No sé si era efectiva o con la tobillera, lo que sea, pero no va a ocupar más cargos públicos. Sí, sí, sí. Entonces, la pregunta que yo me hago es lo siguiente. Si hay funcionarios que están condenados por la justicia en segunda instancia, con sentencia firme, y se vuelven a postular y el sistema se los permite, y bueno, algo no está ocurriendo bien en la justicia. Hay cosas que no se están manejando bien. Sí, sí, bueno. Porque para una persona corrupta que le ha robado tanto al Estado, se llame como se llame, y sean 10, 20, 50, y siguen en el circuito de la política, y se lo permiten, y bueno, hay algo que no está funcionando bien. Mirá, Tilio, esto lo hablamos cuando tocamos el tema ficha limpia. Sí. Yo te dije, creo que estábamos con un ex concejal, y el gran problema es el sistema. El problema nuestro es sistémico, pero el sistema político es un sistema republicano. Vos tenés, en teoría, 3 poderes que sabemos bien que el que funciona es uno solo, que es el ejecutivo, el que ejecuta. Los demás, yo siempre pongo la figura de un trineo. Uno va adelante y los otros 2 acompañan, porque también dependen del otro. No tenés un sistema que pueda, vos decir, la justicia. Es un gran problema la justicia, porque para mí la justicia no es solamente una condena. Hoy hemos visto casos hasta aquí en nuestra ciudad, se denuncia a alguien por violencia de género, en cualquier caso lo meten preso y acá tenemos un funcionario libre. O sea, casos como esos ya es un problema de la justicia. Sí. Entonces, si vos no empezás desde lo mínimo, básicamente todos los problemas que estamos mencionando es muy difícil que lo podamos dar vuelta. Claro, porque a quien vos vas a denunciar y que se supone que quizás tendría que corregir este problema ante cualquier, no sé, situación que no sea cotidiana o que no sea honesta, o sea, son los que se encargan de juzgar quienes hacen la vista gorda, porque en muchos casos. Y digamos. lo que vos mencionabas del tema legislativo, cada senador o cada diputado tiene una pyme. O sea, tenés por cada diputado, por cada senador, 20, no 1, 2, claro, 20 o 30. Por eso yo te decía de un estado elefantiásico, claro, porque cada senador tiene una pequeña pyme dentro del Congreso. O sea, hay tipos que te cobran encima de 3 millones de pesos. Y sí. Y vos preguntás, ¿para qué? ¿Vos sabías que en Buenos Aires, por ejemplo, hay senadores que tienen hasta 15 asesores? Sí, no, pero cada uno. Así que multiplica 260 tipos más o menos. Bueno, acá nomás en Córdoba, Tilio. Bueno, hay legislatura, sí, claro. Y bueno, por eso te digo, asesores por más. Entonces, vos preguntate, simplemente hacete una pregunta básica. A ver, si tanta plata, ¿sí?, se invierte en el Estado con los diputados, los senadores, los congresistas, lo que sea, y todo el globo grande que tienen de asesores detrás cada uno, ¿cuánta millonada de mango se chupa por mes ese estado elefantiásico? Y esa plata le falta a un montón de gente que hoy no come. Sí. Hay gente que come una sola vez, sí come. Hay gente que toma un mate cocido con pan. Y estos tipos viven en la abundancia. Bueno, pero ¿de qué viven? ¿De los impuestos? Mira, a ti lo vuelvo a poner el ejemplo que una vez planteó la CAME. Nosotros tenemos prácticamente en nuestro país unos 4 o 6 millones de desocupados. Yo hablo de desocupados, la gente que está buscando trabajo y no consigue. Bueno, vos hoy en nuestro país tenés casi 500.000 pymes en blanco, y si cada pyme diera un puesto de trabajo por año, tenés pleno empleo en Argentina. ¿Por qué no lo hacen? Porque prefieren, antes de abrir una sucursal más, no sé, llamemos una panadería de acá a la vuelta, lo que sea, prefieren o comprar dólares, meterlo abajo del colchón, que abrir otra unidad productiva, porque los matan impuestos. Exacto. Y el sistema impositivo se expande o se agranda cuando vos tenés que seguir alimentando al Estado. Bien. Y se alimenta hacia adentro, no hacia afuera. No se le da, como decís, al pueblo. Es para ellos. Es para ellos. ¿Me entendés? Claro, o sea, ahí tenés el gran problema cuando hablamos de lo que es la casta. Bueno, el último ejemplo. Por ejemplo, ahora, las autodietas. Claro, 9 millones de mangos cada tipo. Claro. Son ellos mismos, digamos, quienes votan. Todos levantan la mano. Ahí están todos de acuerdo. No importa a qué partido pertenezcan. Cuando hay que levantar la mano para elevarse las dietas, todos levantan la mano, fíjate vos. Hasta el juez dudó en algún momento de levantarla. Todos. 9 millones de pesos cada tipo que está ahí adentro. Sí. Y después alimentar la pyme de cada uno de esos tipos. Claro. Entonces la cantidad de millones de... ¿Cuál es la cantidad de millones de plata que se nos va a nosotros, los argentinos? Incluso había un diputado que había propuesto, bueno, que no vengan más y lo hagamos vía Zoom, la sesión. Bueno,
Yo voy a más práctico. Claro. Si vos vas a calentar una banca, los escándalos que hemos visto la semana pasada, que parecen, pero ni una cancha de fútbol. Una vergüenza total. Y en pandemia, ¿te acordás también? Con las cámaras, ni hablar de... No, obviamente la presencia, olvídate, si nadie controla si van o no van. Claro. Pero si veíamos ahí costo, esa falta de... Los viáticos, que lo hagan Zoom, que se accionen desde la casa, que se los controlen. De hecho, también los presupuestos, por ejemplo, millones de pesos en presupuesto para café con leche, por ejemplo. Y Katy me va a decir que cobras 9 millones de pesos y no tenés para un café. Y después tenés que ver esas escenas realmente lamentables, deplorables, diputados tirándose quemas, las mujeres tirándole agua a otra mujer. O sea, y vos decís, pero estos son los representantes que tenemos. Y afuera los tipos tirando piedras, rompiendo edificios, haciendo mierda a los comercios. ¿Te das cuenta? Y vos decís, ¿cómo podemos vivir en un estado? Este es un país inviable, macho, desde el punto de vista democrático. No hay manera. Pero esa es la decadencia, Delio. Eso es falta de educación, mala cultura. Claro. Eso, el gordo del mortero. Ahora también se presenta para no sé qué puesto. Y vos decís, pero ¿cómo podemos vivir en un país así? No, totalmente. Ese es el gran problema y me parece que... creo que no vamos a ver ese cambio hasta que no se ponga foco en el tema cultural y educacional. Es cultural, es un paradigma, es un cambio de paradigma que va a ser muy difícil. ¿Cuántas generaciones de argentinos que no han laburado? No, bueno, ahí está. ¿Te das cuenta, chicos chiquitos que de repente ven que el tatarabuelo ya no laburaba, el abuelo no laburaba, el padre no laburaba? Y ahí empieza también a meterse lo demás. Bueno, la falopa y todo lo demás, todo eso también. Hay familia de políticos que hace desde los años 50, los cafieros, ¿cuántos hace que vienen? Los cafieros no laburaron nunca, ninguno laburó. O sea, entonces vos ahí tenés grandes ejemplos que no son un modelo a seguir. Y lo que decís de la generación que no vio a sus padres trabajar, eso es hijo del año 2001. Claro. Chicos que nacieron en 2001, 2002, 2003, que tienen 20 años más. No vieron nunca a sus padres, no saben lo que es ver a sus padres levantarse a las 6 de la mañana, a la madre ayudando, no saben. A mí, por ejemplo, me dio vergüenza ajena y sentí vergüenza realmente cuando le escuché hablar y cuando la escuché lagrimear, porque esa sí que eran lágrimas de cocodrilo. Chiche Dualde, la nueva Evita Perón, llorando porque la habían bastardeado en los medios y la habían ninguneado con este tema del vacunatorio VIP. Pero si vos te vacunaste, si vos te vacunaste con las vacunas VIP, ¿qué tanto? Ahora bancatela. O sea, querías dar una imagen de la Evita superadora, la humilde de los pobres contemporánea, y te vacunaste VIP. No, que a mí nadie me dijo no me dijo nada, a mí me mintieron, yo fui y no sabía que era, yo creía que estábamos todos... Mentira, son todas macanas. Son una manga de caraduras, ¿te das cuenta? Existió el vacunatorio VIP. Es como decir que el holocausto no existió. Macho, vamos, ¿quién? Ya el pueblo no se chupa el dedo. No. Por eso te digo, lamentablemente no tenemos gente como... Ojalá hubiéramos tenido 50 del Pibe González. No pasaría esto, pero lamentablemente tenemos una manga de chorros que... no sé cuándo se va a acabar, pero es lamentable que tengamos un país como el nuestro. No merecemos los argentinos tener un país así, con gente que no es idónea, no es honesta. Tema, la idoneidad. Y te dicen gorila. No, gorilas son los que afanan, no te confundás. El que chorea al Estado es el gorila. El laburante, el que dice la verdad, no es gorila. Ese es patriota. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso no confundamos los roles, muchachos. Los malos de la película no son los que laburan y los que denuncian. Los malos de la película son los que viven del Estado y viven robando desde hace años y no se quieren ir porque saben que pierden y que no tienen mala tetita de todos los días. Que no podrían hacer otra cosa. Entonces, no confundamos los roles entre el malo y el bueno, porque vamos a entrar en una discusión que no admite más vueltas. Bueno, ¿tenés algo más? No, ha sido un diálogo bastante fructífero en ese aspecto. Intenso, pero real. Es muy amplio, pero creo que, como decíamos a Tilio al inicio, hay una crisis moral. Lo que más me preocupa es la decadencia, porque las crisis podemos salir y si es económica se soluciona. La crisis moral, la crisis cultural, educacional, me parece que es algo que vino y se quedó y no veo intenciones de... Claro, no veo, y es muy triste porque dentro de eso incluso están las grietas, las antinomias. A mí me dolió, vos que mencionabas, con esto finalizo, una periodista, la voy a nombrar porque para mí es impresentable lo que dijo, Julia Mengolini, criticando a la selección argentina porque no tomaba postura política.
Los jugadores de fútbol no son políticos. Pero Mengolini se tiene que dedicar a cortar papa en su casa y así. Atilio, si hay algo que une a todo el país, es el fútbol. Y la selección y estos jugadores que son ejemplos de movilidad social que empezaron pero más de la nada. ¿Qué obligación tienen los jugadores de ponerse un color político? Totalmente, o de por ejemplo, ¿qué tiene de malo que Messi le haya regalado una camiseta por ejemplo, al presidente actual? ¿Qué tiene de malo? La bronca vino cuando no fueron a la casa de gobierno, cuando salieron campeones. Exactamente. No se querían quemar. O sea, sabíamos que lo iban a usar políticamente, se avivaron. Por supuesto que sí. Y tampoco lo hicieron con Milei, porque no fueron a la casa. No lo hicieron con Milei. Fueron muy objetivos en ese aspecto. Exacto. Y está bien, porque son jugadores de fútbol, son chicos que unen al país. Sí. Cuando salió campeón del mundo, yo me sentí muy emocionado porque me senté al lado de gente que yo no coincido y nos abrazamos y lloramos por Argentina. Bueno, pero por eso no hay que teñir al deporte totalmente con las cuestiones políticas. Esta Mengolini realmente es patética, una mujer patética. Es impresentable. Es impresentable. Es ignorante, además. Realmente, aparte ignorante, sí, muy ignorante, porque si se escucha y se ve, realmente no tiene ningún asidero, no tiene ningún argumento como para sostener esa posición. Realmente es vergüenza ajena, realmente. Pobre mujer. Bueno, en fin, que Dios la ilumine algún día. No creo, ¿viste? Porque me parece que es una miope cerebro total. Bueno, Julito, gracias. No, a ustedes, chicos. Cuando quieras, antes que te vayas. A disposición siempre, así que muchas gracias por este espacio. ¿Cuándo te vas? La semana que viene. Trae alfajores cuando. Alfajores. ¿Pero qué día te vas? De Polonia, trae alfajores Polonia que son ricos. La frase que le dijeron una vez a un jugador de fútbol, trae alfajores, que comió banco. Sí, el mundial de chino. Sí, pero ¿qué día te vas vos de Villa María? El 7. La semana que viene, el lunes. El 7, el lunes próximo. Bueno, a lo mejor como despedida podrías darte una vueltita el viernes. Vamos a hacer lo posible. La mañana, si podés, venite. Estás invitado. Dale, ¿Listo? No, gracias. Bueno, gracias. Julio Nieto con nosotros, analista, compañero de trabajo. Digo, ojo, y lector de muchas cosas. Así que un tipo instruido. Gracias, Julio.